La teoría de los tipos lógicos. El filósofo y matemático Bertrand Russell desarrolló una teoría de los tipos lógicos para tratar de ayudar a resolver la clase problema que surge de la paradoja autorreferencial y de la circularidad. Según Gregory Bateson, Step 2 and Ecology of Mind, página 202, Unidad Sagrada, pasos ulteriores hacia una ecología de la mente. La tesis central de la teoría de tipos consiste en que existe una discontinuidad entre una clase y sus miembros. La clase no puede ser un miembro de sí misma ni puede ser uno de los miembros de la clase, puesto que el término utilizado para cada clase pertenece a otro nivel de abstracción, a un tipo lógico distinto del término empleado para miembros. Por ejemplo, la clase de las patatas no es en sí misma una patata. Así pues, las reglas y las características que son de aplicación de los miembros de determinada clase no tienen por qué serlo a la propia clase. Puedes pelar o chafar una patata, pero no puedes hacer lo mismo con la clase de patatas. Según la teoría de tipos únicos de Russell, convertir la clase de un miembro de sí misma produce paradoja. Por ejemplo, todas las afirmaciones de este recuadro son falsas. 2 más 2 igual a 5. Los osos polares son animales tropicales. La luna está hecha de queso azul. Las ratas son una clase de pájaros. Incluir una afirmación sobre la clase como un todo, como si uno de sus miembros produjera una paradoja. El principio de los tipos lógicos de Russell constituye un ejemplo del establecimiento de un mecanismo de regularización autorreferencial a un nivel operativo distinto. Esta clase de mecanismo se ha convertido en el objeto de estudio de lo que se conoce como cibernética de segundo orden, que trata a menudo con bucles y procesos recurrentes como los implicados en los sistemas autopoiésicos y autoorganizadores. La recursión o repetición de una modalidad concreta del bucle de realimentación en el de la operación o el procedimiento son autorreferenciales, es decir, aluden a sí mismo como parte del procedimiento. Comunicar acerca de la comunicación, observar al observador, proporcionar realimentación sobre la realimentación, etc. Constituyen ejemplos de procesos autorreferenciales recurrentes. Aplicación a sí misma de la creencia o una generalización. El patrón de el poder de la palabra, conocido como aplicar a sí mismo, constituye un ejemplo de aplicación verbal de proceso autorreferencial para ayudar a alguien a reflexionar sobre afirmaciones de creencias, así como para evaluarlas. Aplicar una creencia a sí misma implica evaluar la afirmación de la creencia, según la generalización de los criterios definidos por ella misma. Por ejemplo, si alguien expresa una creencia como no puedes fiarte de las palabras, la creencia puede ser aplicada a sí misma diciendo, puesto que no te puedes fiar de las palabras, supongo que no te puedes fiar de lo que acabas de decir. Otro ejemplo, supongamos que alguien nos dice, no está bien generalizar. Le podemos preguntar, ¿estás seguro de que está bien que hagas esta generalización? El propósito de aplicar una creencia o una generalización a sí misma consiste en descubrir si la creencia es o no un ejemplo congruente de su propia generalización en una especie de regla de oro que diría, una generalización es válida para los demás en la medida que lo puede ser para mí misma o para sí misma. Por ejemplo, cuando alguien dice, el mapa no es territorio, incluye esta misma creencia que no es más que otro mapa, de otro modo no caigas en la trampa de creer que es la realidad. A menudo, el proceso de aplicar a sí mismo una creencia limitadora crea una paradoja que sirve para sacar a la luz aquellas áreas en las que la creencia no es útil. Es una forma de aplicarle al viejo adagio de que a veces hay que combatir el fuego con fuego, volviéndola contra sí misma. Un buen ejemplo de utilización del patrón de aplicar a sí mismo para tratar como potencial virus es el de aquel hombre que se debatía como participante en un seminario de PNL. Estaba interesado en desarrollar la flexibilidad de su tono vocal, pero seguía encontrándose con una enorme resistencia interna. Una parte de sí mismo sabía que era apropiado ser más flexible con su voz, pero por otro lado se sentía ridículo al tratar de hacerlo algo distinto. Este conflicto interno hacía que su estructura
viera constantemente pendiente de sí mismo y que se atascara cada vez que tratara de realizar un ejercicio. Sus dificultades con los ejercicios hacían que se sintiera cada vez más frustrado, no solo por sí mismo, sino también por los otros participantes que trataban de realizar los ejercicios con él. Los problemas de aquel hombre llegaron a conocimiento de los dos formadores de PNL, que dirigían el seminario, que decidieron utilizar una clase de técnica de confusión para interrumpir aquel patrón de resistencia. Sacaron al hombre como sujeto para la demostración de un ejercicio de flexibilidad vocal. Como de costumbre, tan pronto como comenzó a tratar de realizar el ejercicio, comenzaron también a manifestarse la resistencia y el conflicto. Llegados a este punto, uno de los formadores le dijo: «Tengo entendido que considera apropiado desarrollar flexibilidad en su voz, pero que le preocupa hacer el ridículo intentándolo. Mi pregunta es si lo que quiere es ser apropiadamente ridículo o ridículamente apropiado». Aquella pregunta cogió desprevenido al alumno y se quedó sin contestar, ocasión que el otro formador aprovechó para añadir: «Es apropiado que se sienta confundido por esta pregunta, habida cuenta de lo ridícula que es». A lo que su compañero respondió: «¿Pero no es ridículo que sea apropiado responder de este modo a una pregunta tan ridícula?». Pero el otro no cejó: «Sí, pero es apropiado hacer una pregunta ridícula cuando la situación es la ridícula como parece que es esta». A lo que el otro siguió: «Es ridículo decir eso. Creo que es apropiado que estemos en una situación tan ridícula. No parece necesario que respondamos a ella de la forma apropiada». Lejos de asimilarse, el segundo formador insistió: «Ya sé que lo que estoy diciendo es ridículo, pero creo que para actuar de forma apropiada tengo que ser ridículo. De hecho, y dada la situación, sería ridículo actuar de forma apropiada». Volviéndose hacia el alumno, los dos formadores le preguntaron entonces: «¿Usted qué opina?». El hombre, completamente anodadado, se quedó en blanco unos instantes. Luego soltó una carcajada ante lo que los formadores dijeron: «Pues vamos a hacer el ejercicio». Aquel joven pudo ya completar el ejercicio sin ninguna clase de interferencia interna. En cierta medida, la técnica de confusión sirvió para desensibilizar con respecto a la interpretación problemática de determinadas palabras, lo cual le dejó libre para elegir su reacción sobre la base de criterios indiferentes. En lo sucesivo, cada vez que salía a la luz cualquier cuestión relacionada con lo apropiado o lo ridículo de su comportamiento, se reía porque ya se sentía en condiciones de tomar sus decisiones sobre la base de una estrategia distinta y más eficaz. Otro ejemplo es el del hombre que tenía dificultades con su negocio sin saber muy bien cómo. Siempre andaba desbordado por el número de asuntos que atender. Al averiguar su estrategia de motivación, se descubrió que si un cliente o un amigo le pedía alguna tarea o algún favor, comenzaba inmediatamente a construirse una imagen mental de sí mismo haciendo lo que se le pedía. Si podía verse haciéndolo, entonces se decía que tenía que hacerlo y se ponía las manos a la obra. Entonces, aquello interfería con los demás asuntos en los que estuviera implicado. Se le pidió entonces que se visualizara a sí mismo no haciendo aquello que podía visualizarse haciendo. A medida que giraba sobre sí mismo, mentalmente pareció que el joven entraba en trance, estado en el que el practicante de PNL que le atendía aprovechó para ayudarle a desarrollar algunos tests y operaciones más eficaces en relación con estrategias de motivación.